Se suponía que debía ser el día más feliz de mi vida. Acababa de cumplir 18 años. El pastel seguía sobre la mesa, las velas derritiéndose y hundiéndose en el glaseado. Mis amigas reían. Mi madre sonreía con nerviosismo. Y por un momento pensé que quizá, solo quizá, mi padrastro me mostraría algo de cariño por primera vez, pero entonces se levantó. La habitación quedó en silencio cuando carraspeó y me miró directamente. Sus ojos eran fríos y afilados, como siempre que quería recordarme que yo no pertenecía allí. «No eres mi verdadero hijo», dijo, con una voz que atravesó la sala como vidrio roto. «Y te vas de esta casa». Al principio pensé que estaba bromeando. El silencio era tan pesado que casi esperé que se echara a reír, que dijera que todo era una tontería. Pero en lugar de eso, se agachó, tomó una bolsa de supermercado llena con mi ropa y la arrojó a mis pies. El golpe contra el suelo me hizo estremecer. La bolsa se hundió con el peso de todo lo que poseía, y en ese instante supe que hablaba completamente en serio. Miré a mi madre. Se llama Ayara, y siempre ha sido la persona a la que acudía cuando el mundo se sentía demasiado pesado. Ella se llevó las manos a la boca, con los ojos muy abiertos, pero no dijo nada. Su silencio fue peor que cualquier palabra que me hubieran lanzado. El pecho se me cerró. Sentí la sangre subir a mi rostro y la vergüenza envolverme en oleadas. Mis amigas observaban, susurrándose entre ellas. Escuché el rechinar de una silla cuando alguien se movió incómoda. Lo único que quería era que la tierra se abriera y me tragara. Tomé la bolsa. Mis dedos temblaron cuando la sostuve a mi costado. Sin decir una palabra, me giré y salí por la puerta principal. La lluvia me golpeó al instante, empapando mi ropa en segundos. Cada paso se volvía más pesado que el anterior, como si el peso del mundo presionara sobre mi espalda. Caminé sin rumbo, con la visión borrosa por las lágrimas. El aire frío de la noche mordía mi piel, pero seguí avanzando porque detenerme significaba colapsar. Detenerme significaba admitir que no tenía a dónde ir. Antes de continuar, suscríbete al canal, dale like al vídeo y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás escuchando. Entonces, entre el estruendo de la lluvia, escuché el bajo ronroneo de un motor. Unos faros cortaron la oscuridad y un auto negro, elegante, redujo la velocidad hasta detenerse a mi lado. Mi corazón se aceleró cuando la ventana polarizada comenzó a bajar. El conductor se inclinó hacia afuera, su rostro estaba oculto en sombras y su voz sonó tranquila, firme, como si hubiera estado esperándome. ¿Eres Adrien?, preguntó. Apreté la bolsa con más fuerza, sin saber si debía contestar. Sí, respondí al fin. El hombre asintió una sola vez. Y entonces sus palabras me golpearon como un rayo. Tu verdadero padre me envió. Mi nombre es Adrien, y desde que tengo memoria, nunca sentí que perteneciera realmente a mi propio hogar. De niño, veía a otros jugar a lanzar la pelota con sus padres, escuchaba historias de papás enseñando a sus hijos a conducir y me preguntaba cómo debía sentirse eso. Mi padrastro, Conrad, nunca me dio ninguno de esos momentos. No era cruel todos los días, pero llevaba encima un resentimiento constante que llenaba el aire cada vez que compartíamos una habitación. Tenía 10 años cuando se casó con mi mamá. Ella creía que él nos daría estabilidad. Él trabajaba como contratista, grande y de hombros anchos, el tipo de hombre cuya presencia llenaba una sala. Al principio, intenté ganármelo. Le llevaba dibujos que hacía en la escuela o me sentaba en silencio cerca de él, esperando que me notara. Nunca lo hizo. Cuando hablaba, era para corregirme o decirme que hacía mal. Ponte derecho. No te encorves. No pierdas el tiempo. Sus palabras eran cortantes, secas, siempre un recordatorio de que yo era una carga con la que él tenía que lidiar. Mi madre me quería. Nunca dudé de eso. Pero vivía en un mundo de concesiones. Trabajaba en una pequeña clínica como asistente de enfermería, a menudo con turnos nocturnos y agotada al llegar a casa. Deseaba paz en el hogar por encima de todo.
Eso significaba soportar los cambios de humor de Conrad y enseñarme a hacer lo mismo. Me apretaba la mano y susurraba: «Déjalo pasar. No lo provoques». Aprendí muy pronto que callar era más seguro que hablar. Los años pasaron y la casa nunca llegó a sentirse como mía. Conrad controlaba todo. Él ponía las reglas. Elegía qué comíamos. Decidía a quién podíamos invitar. Si dejaba un plato en el fregadero, me recordaba que no era su responsabilidad limpiar después del hijo de otro. Si pedía ayuda con la tarea, me decía que lo resolviera solo. Cada interacción me desgastaba un poco más, y aún así seguía esperando que un día él cambiara. Cumplir 18 años me parecía el inicio de algo nuevo. En mi mente era el comienzo de la adultez, la oportunidad de ganarme por fin su respeto. Pensaba que quizá él me vería como algo más que el recordatorio de un hombre al que nunca quiso en su vida. Mi verdadero padre siempre fue un misterio. Mi mamá solo me contaba fragmentos, que era joven, que las circunstancias lo obligaron a alejarse, que todo era complicado. Nunca daba detalles, y cuando insistía, ella se cerraba, con la mirada perdida y la voz apagada. Me quedaban preguntas sin respuesta. La mañana de mi cumpleaños me desperté con esperanza. Mis amigas de la escuela venían a casa. Personas de confianza, las que nunca me hicieron sentir menos por no tener la familia perfecta. Mi tío Darius también debía pasar, aunque llamó para decir que quizá llegaría tarde. Era el hermano mayor de mi mamá, un hombre amable que siempre me apoyaba. La única figura masculina que me hacía sentir que importaba. La casa olía a glaseado y velas. Había globos en una esquina, algo desinflados desde la noche anterior. Mi mamá se había esforzado para hacer el día especial. Sonrió mientras colocaba el pastel en la mesa, con los ojos brillantes, y por un momento me permití creer que todo estaría bien. Conrad se sentó en su lugar habitual, en la cabecera de la mesa. Tenía los brazos cruzados, el rostro inescrutable, pero ignoré el nudo en mi estómago. Me dije que quizá estaba cansado, que tal vez esa noche levantaría un vaso y diría que estaba orgulloso de mí. Era ingenuo, pero la esperanza puede cegarte a la verdad que ya conoces. Mis amigas se reunieron a mi alrededor, riendo y bromeando. Mientras encendían las velas, cantaron, y por un instante olvidé la presencia de Conrad. Soplé las velas y cerré los ojos, pidiendo un deseo que casi parecía infantil. Deseé aceptación. Deseé no sentirme nunca más como un extraño en mi propia familia. Cuando abrí los ojos, Conrad me observaba. Su mirada era firme, y la forma en que sus labios se apretaron hizo que algo dentro de mí se hundiera. Mi mamá juntó las manos, intentando mantener un ambiente ligero. Me entregó una caja envuelta y murmuró: «Feliz cumpleaños, cariño». Mis amigas me animaron a abrirla, pero Conrad se movió en su silla, empujándola hacia atrás con un sonido que silenció la habitación. Se levantó despacio, como si hubiera estado esperando exactamente ese momento. Su voz cortó la risa como un cuchillo. 18 años, dijo, mirándome desde arriba. 18 años de fingir. Creo que es hora de dejar la actuación. Me quedé inmóvil, con el corazón golpeándome el pecho. Mis amigas miraban de un lado a otro, sin saber si debían reír o quedarse quietas. El rostro de mi mamá se volvió pálido. No sabía lo que estaba a punto de decir, pero la manera en que cuadró los hombros dejaba claro que algo estaba por romperse. Ese instante fue el último respiro de calma antes de la tormenta. Todo lo que creía saber sobre mi familia, sobre mí mismo, estaba a punto de hacerse pedazos frente a todas las personas que quería. La silla de Conrad rasgó el suelo al moverse, un sonido tan agudo que apagó cada risa y cada susurro en la sala. Se irguió, con los brazos cruzados sobre el pecho, mirándome como si yo fuera una desconocida. Mi corazón se aceleró. El pastel frente a mí de pronto parecía una broma cruel, una decoración para una celebración que ya había terminado. «Dejemos de fingir», dijo, con una voz baja pero tan cortante como un trueno. «No eres mi verdadero hijo. Nunca lo fuiste. Y desde hoy,
te vas de esta casa. Las palabras me golpearon como un puñetazo en el pecho. Por un segundo pensé que había escuchado mal. Mis amigas se miraron entre ellas, moviéndose incómodas en sus asientos. Una de ellas dejó escapar una risa nerviosa que murió al instante cuando Conrad no reaccionó. Miré a mi mamá, suplicándole en silencio que dijera algo. Su rostro estaba pálido, sus ojos muy abiertos por el miedo, pero sus labios permanecían apretados. Levantó una mano temblorosa como si fuera a alcanzarme, pero la dejó caer de nuevo sobre su regazo. «Conrad, por favor», susurró. «No así, no aquí». Él se volvió hacia ella, la expresión helada. «Este es el momento perfecto. Ya tiene 18 años. Ya no es mi responsabilidad». La garganta se me cerró cuando un calor hirviente subió por mi pecho. «No puede simplemente echarme», logré decir, aunque mi voz se quebró a la mitad. Conrad torció la boca con desprecio. «Puedo y lo haré. Has vivido de mí demasiado tiempo. He puesto comida en tu plato, un techo sobre tu cabeza. Pero no eres nada para mí. No eres mi sangre y nunca lo serás». Un murmullo ahogado recorrió la mesa. Mi mejor amigo, Malik, se incorporó a medias como si quisiera intervenir, pero negué con la cabeza. No quería que lo empeorara. Entonces, Conrad se agachó y recogió una bolsa de supermercado del suelo. Se hundía por el peso. El asa estaba estirada al límite y él la lanzó hacia mí. Cayó con un golpe pesado a mis pies. No necesitaba mirar dentro para saber qué era. Mi ropa, mi vida reducida a una bolsa arrugada. «Ahí», dijo con frialdad. «Es todo lo que necesitas. Tómalo y vete». La habitación quedó en silencio, excepto por el sonido de la lluvia golpeando las ventanas. Sentí todas las miradas clavarse en mí, su lástima atravesándome la piel como agujas. La vergüenza y la rabia se enredaron dentro de mí hasta que creí que iba a estallar. Me giré hacia mi mamá, con la voz temblorosa. «Mamá, por favor, di algo. Dile que no tengo que irme». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no se movió. La mano de Conrad descansaba con firmeza en el respaldo de su silla. Una advertencia silenciosa. Ella susurró mi nombre, Adrien, pero la palabra no tenía fuerza. Sonó como una disculpa que no se atrevía a pronunciar en voz alta. Me agaché y recogí la bolsa. Mis manos temblaban, el estómago me daba vueltas y la habitación empezó a girar. Mis amigas parecían desconcertadas, sin saber si seguirme o quedarse paralizadas en sus asientos. «Esto es una locura», murmuró Malik entre dientes. Pero nadie más habló. Me quedé allí un largo segundo, mirando a Conrad. Sus ojos eran duros, inamovibles, desafiándome a oponerme. 1000 palabras ardían en mi garganta, pero las tragué. Nada cambiaría. Nada lo haría verme como un hijo. Así que me di la vuelta y caminé hacia la puerta. Mi madre soltó un sollozo suave. Pero no se levantó para detenerme. La puerta se abrió con un crujido y el sonido de la lluvia llenó el silencio. Cuando salí, la tormenta me envolvió por completo. La lluvia helada me empapó al instante, pegando la camisa a mi piel. Mis tenis salpicaron los charcos que crecían mientras avanzaba por la calle, aferrando la bolsa como si fuera lo único que evitaba que me desmoronara. Mis lágrimas se mezclaron con la lluvia y las dejé caer libremente, cada paso más pesado que el anterior. Las voces desde dentro de la casa se fueron apagando hasta que lo único que pude escuchar fue el tamborileo del agua y el estruendo de mi propio corazón. Mi cumpleaños se había convertido en un exilio. El chico que fui hace unos minutos, aquel que aún tenía esperanza de que las cosas pudieran mejorar, había desaparecido. En su lugar caminaba alguien que cargaba una bolsa de ropa bajo una tormenta sin saber dónde pertenecía. Mi mente corría con preguntas que dolían incluso pensarlas. ¿Dónde dormiría esa noche? ¿Qué comería mañana? ¿Vendría mi mamá a buscarme? ¿O se quedaría en esa casa con él, fingiendo que nada había pasado? La traición dolía más que la lluvia helada sobre mi piel.
Pensé en mi tío Darius, deseando que hubiera estado allí, deseando que alguien hubiera intervenido. Él era quien siempre me recordaba que yo importaba, quien me decía que resistiera incluso cuando las cosas se volvían difíciles. Pero no estaba, y Conrad había elegido el momento perfecto para atacar, sabiendo que yo no tenía defensa alguna. Seguí caminando en la noche, con la ropa pegada al cuerpo y los tenis hundiéndose en el agua. El mundo a mi alrededor se convirtió en un borrón, con las luces de las calles deshaciéndose en la lluvia como estrellas derritiéndose. El pecho me dolía con cada respiración, y aún así seguí avanzando porque detenerme significaba caer. Las palabras de Conrad resonaban en mi mente. No eres mi verdadero hijo. Te vas de esta casa. Me había despojado de mi lugar, arrancándome del único hogar que había tenido en los últimos 8 años, y lo había hecho sin una pizca de duda. Quise gritar, maldecirlo, exigir respuestas a mi madre, pero la tormenta ahogó mi voz. Lo único que pude hacer fue seguir caminando, cada paso alejándome del chico que alguna vez creyó que la familia significaba amor. Y en esa lluvia interminable, cuando pensé que no me quedaba nada, lo escuché. El bajo rumor de un motor detrás de mí, el resplandor repentino de unos faros atravesando la tormenta. Un auto negro redujo la velocidad hasta detenerse a mi lado, y todo lo que creía saber sobre mi vida estaba a punto de cambiar. La lluvia caía con tanta fuerza que parecía que el cielo entero quería aplastarme contra el pavimento. Abracé la bolsa plástica con mi ropa contra el pecho, sus asas delgadas cortándome la palma. Cada paso chapoteaba en los charcos que empapaban mis tenis hasta que los pies se me quedaron entumecidos. La respiración me salía entrecortada, no solo por el frío, sino por el dolor en el pecho. Me repetía que siguiera caminando, pero no tenía un destino. Cada casa que pasaba brillaba con una luz cálida. Familias sentadas a cenar, niñas riendo. Ese tipo de vida que siempre quise, pero que nunca tuve. Me pregunté si alguna de esas personas podía imaginar lo que se siente que te echen el día de tu cumpleaños, que te digan que nunca te quisieron en primer lugar. La tormenta borraba todo, pero yo seguía avanzando. Pensé en mi mamá. Parte de mí quería volver, golpear la puerta y exigirle que luchara por mí. Otra parte sabía que no lo haría. Ella había elegido el silencio, y ese silencio había sido tan cortante como las palabras de Conrad. Un motor sonó detrás de mí, bajo y constante. Al principio lo ignoré, suponiendo que era alguien más conduciendo bajo la lluvia. Pero luego, los faros disminuyeron la velocidad, bañándome en luz blanca. Mis hombros se tensaron. Me giré un poco, la lluvia picándome los ojos mientras el auto se detenía a mi lado. Era elegante, negro y pulido, incluso bajo el aguacero. La ventana polarizada bajó con un zumbido suave. Me quedé quieto, aferrando la bolsa con más fuerza. Un hombre se inclinó hacia afuera, su rostro parcialmente sombreado, la línea de su mandíbula firme, la voz tranquila y medida. «¿Eres Adrien?» Me congelé, la garganta se me cerró. No tenía idea de quién era, pero la forma en que dijo mi nombre se sintió deliberada, ensayada. «Sí», respondí con cautela, mi voz apenas audible sobre la lluvia. El hombre asintió lentamente, como si confirmara algo que ya sabía. «Tu verdadero padre me envió». Las palabras atravesaron la tormenta, más fuertes que el trueno. El pecho se me apretó y, por un segundo, no pude respirar. Mi verdadero padre. El hombre sobre el que había pasado años preguntándome. El hombre del que mi madre hablaba muy poco. El hombre que no era más que un fantasma en los fragmentos de mi memoria. Retrocedí instintivamente, apretando más la bolsa. ¿De qué estás hablando? ¿Quién eres tú? El hombre no subió la voz. Su tono siguió tranquilo, firme, casi tranquilizador. Mi nombre es Callen. Tu padre me pidió que te encontrara. Quería asegurarse de que estuvieras a salvo. Lo miré, dividida entre la incredulidad y una esperanza desesperada. La tormenta golpeaba el techo del auto, cada gota marcando un latido contra mis pensamientos revueltos. ¿A salvo de qué?, pregunté.
Él hizo una pausa y luego señaló el asiento trasero. Sube. Te explicaré todo. No tienes por qué seguir ahí afuera bajo la lluvia. Todo en mí gritaba que corriera, que siguiera caminando, que no confiara en un desconocido en medio de la noche. Pero sus palabras se aferraron a mi mente como un salvavidas. Mi padre. El hombre que nunca conocí. El hombre al que imaginaba cuando Conrad me recordaba que no pertenecía. El hombre que creí perdido para siempre. ¿Cuál es su nombre?, exigí, con la voz cortante. Si dices la verdad, dime cómo se llama. El hombre me sostuvo la mirada sin dudar. Kieran Marlowe. Ha estado esperando verte desde hace mucho tiempo. El nombre me golpeó como un choque eléctrico. Mi madre lo había susurrado una vez, años atrás, cuando pensaba que yo dormía. Kieran. Lo dijo con tanta suavidad, con tanta añoranza, y luego lo enterró en silencio cuando le pregunté al respecto. Oírlo ahora de un desconocido hizo que el mundo se tambaleara bajo mis pies. ¿Por qué ahora?, exigí, la voz quebrándose. Si me quería, ¿dónde ha estado todos estos años? La mandíbula de Callen se tensó ligeramente, pero su voz siguió calmada. No es lo que piensas. Él no te dejó. Lo obligaron a apartarse de tu vida. Conrad se aseguró de eso. El simple hecho de oír el nombre de Conrad hizo que un nuevo oleaje de ira me recorriera. Recordé la manera en que me había mirado esa noche, el odio en su voz, la forma en que quería deshacerse de mí antes incluso de que pudiera empezar mi vida. Callen se inclinó un poco más, los ojos firmes. Tu padre nunca dejó de buscarte. No pudo llegar a ti antes. Pero ahora ya tienes 18 años. Quiso que te encontrara en el momento en que fueras libre. La lluvia caía aún con más fuerza, corriendo por mi cara, mezclándose con las lágrimas que no quería admitir. Una parte de mí gritaba que todo era demasiado bueno para ser verdad, una especie de engaño retorcido. Otra parte sintió que una pequeña chispa de esperanza se encendía en mi pecho. Miré hacia la calle, en dirección a la casa que había dejado atrás. Las luces brillaban tenuemente a través de la tormenta, pero esa ya no era mi casa. Allí se quedaba un hombre que me había declarado nada, y una madre que había elegido callar. Luego miré a Callen, el auto cálido y esperando, sus palabras resonando todavía en mi mente. Tu verdadero padre me envió. La decisión me desgarró. Quedarme bajo la lluvia con solo una bolsa de ropa y preguntas que me habían perseguido toda mi vida, o entrar en ese auto y dar el primer paso hacia la verdad. Respiré hondo, con el pecho ardiendo, y abrí la puerta. El calor me envolvió al instante, el asiento de cuero suave abrazándome mientras me deslizaba hacia adentro. La puerta se cerró, apagando la tormenta y dejando solo el murmullo del motor y el latido frenético de mi corazón. Callen me miró una vez más y luego puso la marcha. Aguárdate, Adrien, dijo con firmeza. Estás a punto de descubrir todo lo que nunca quisieron que supieras. Cuando el auto se alejó de la acera, supe que había cruzado una línea de la que nunca podría volver. El chico que había salido solo bajo la lluvia ya no existía. Por primera vez en mi vida, no estaba solo buscando pertenecer. Estaba a punto de descubrir la verdad de quién era realmente. El ronroneo del motor y el golpeteo de la lluvia en el parabrisas llenaban el silencio. Yo permanecía rígido en el asiento trasero, abrazando la bolsa plástica sobre mi regazo como si fuera una armadura. Mi mente giraba con preguntas que quería lanzar al hombre que conducía, pero la garganta seguía cerrada. Callen me miró por el retrovisor, los ojos firmes. Sé que todo esto es abrumador. Pero mereces conocer la verdad. Me obligué a hablar, la voz afilada por la sospecha. Si mi padre me quería, ¿dónde ha estado? ¿Por qué no luchó por mí? Las manos de Callen se tensaron en el volante. Sí luchó. Eras demasiado pequeña para recordarlo, pero Conrad se aseguró de que tu padre quedara fuera. Torció la historia, manipuló a tu madre y bloqueó cada intento de Kieran por acercarse a ti. A tu padre no se le permitió estar cerca.
Conrad quería controlarlo todo, y se encargó de mantenerlo así. La ira me hirvió por dentro. Y todo este tiempo, yo pensaba que mi padre simplemente me había abandonado. Pensaba que no era suficiente. ¿Y estás diciendo que fue Conrad quien me lo arrebató? Sí, respondió Callen con firmeza. Tu padre nunca te abandonó. Nunca dejó de buscarte. Estoy aquí porque él me envió en el momento en que quedaste legalmente libre del control de Conrad. Negué con la cabeza, intentando asimilarlo. El pecho me dolía como si la tormenta de afuera se hubiera instalado dentro de mí. Entonces, ¿dónde está ahora? ¿Dónde está Kieran? Callen extendió la mano hacia el asiento del acompañante y levantó un sobre pequeño. Me lo pasó hacia atrás. Mis manos temblaban mientras lo abría. Dentro había una carta doblada y una fotografía desgastada. Desplegué primero la foto. La respiración se me detuvo. Era un hombre joven sosteniendo a un bebé envuelto en una manta. Su cabello era oscuro, su sonrisa amplia, sus ojos brillaban con orgullo. El bebé era yo. La visión se me nubló mientras presionaba la foto contra mi pecho. Abrí la carta después, con las manos temblorosas. La letra era firme, deliberada. Adrien, hijo mío, he esperado 18 años para este momento. Quise estar allí para cada cumpleaños, cada raspón en la rodilla, cada logro. Pero me alejaron de ti a la fuerza. No pasó un solo día sin que luchara por encontrarte. Ahora eres un hombre, y nada podrá impedirme decirte la verdad. Nunca fuiste indeseado. Nunca fuiste olvidado. Eres mi hijo, y te amo. Las lágrimas me quemaron los ojos y me costó respirar. La carta cayó de mis dedos y se posó en mi regazo. Él realmente me quería, susurré. Callen asintió, su voz ahora más suave. Sí. Y todavía te quiere. Me pidió que te llevara con él esta noche. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me rompería las costillas. El miedo y la esperanza chocaban dentro de mí. Quería creer cada palabra, pero tantos años de crueldad por parte de Conrad y el silencio de mi madre habían vuelto la confianza en algo peligroso. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no esperar? ¿Por qué enviarte esta noche? Los ojos de Callen se encontraron con los míos en el espejo retrovisor. Porque Conrad actuó esta noche. Tu padre sabía que iba a pasar. Sabía que necesitarías de él en el instante en que Conrad te echara. Ha estado esperando este día. Salimos del pueblo, las luces quedaron atrás mientras la carretera se extendía hacia la oscuridad. La tormenta se debilitó, la lluvia convirtiéndose en una llovizna suave. El pecho se me apretaba a medida que la anticipación crecía con cada kilómetro. Finalmente, el auto disminuyó la velocidad y giramos hacia un largo camino flanqueado por árboles altos. Al final se alzaba una casa con luces cálidas brillando tras las ventanas. Mi pulso se aceleró conforme nos acercábamos. El coche se detuvo y Callen se volvió hacia mí. Él está adentro. Abrí la puerta y bajé, las piernas inestables. El aire estaba húmedo, pero más tranquilo, la tormenta retrocediendo en la distancia. Apreté la fotografía en mi mano mientras caminaba hacia la casa. La puerta se abrió antes de que llegara a tocarla. Un hombre estaba en el umbral. Su cabello tenía ahora vetas grises, pero su rostro era inconfundiblemente el mismo que el de la foto. Sus ojos, mis ojos, se fijaron en los míos, y en ellos vi reconocimiento, alivio y un amor tan intenso que casi me rompió. Adrien, dijo, la voz temblando de emoción. Me quedé paralizado. Mi cuerpo quería moverse, correr hacia él, pero años de dudas me pesaban como cadenas. Eres real, logré susurrar. Él dio un paso adelante, con lágrimas brillando en sus ojos. Lo soy. Y he esperado por ti cada día de tu vida. La presa dentro de mí se rompió. Solté la bolsa de ropa, que cayó al suelo, y avancé tambaleándome. Kieran me atrapó en sus brazos, sosteniéndome con fuerza contra su pecho. Su abrazo era firme, seguro,
Todo lo que siempre soñé pero nunca creí que sentiría. Lloré en su hombro, dejando caer el peso de 18 años de vacío. Él me sostuvo como si nunca fuera a soltarme. «Nunca fuiste indeseado», susurró. «Te robaron de mí. Pero eres mío, y yo soy tuyo. Siempre». Por primera vez en mi vida, supe lo que significaba pertenecer. Las mentiras que Conrad había construido a mi alrededor se desmoronaron en ese instante, arrastradas como la tormenta que me había llevado hasta allí. El abrazo de Kieran se sentía como un ancla en la tempestad en la que había estado a la deriva toda mi vida. Sus brazos eran fuertes y seguros, sosteniéndome como si temiera que desapareciera si me soltaba. Mis lágrimas se fueron calmando, reemplazadas por un alivio que jamás había conocido. Por primera vez, no estaba peleando por migajas de afecto. Me estaban reclamando sin dudar el hombre que había estado buscándome todo este tiempo. Cuando finalmente entramos a la casa, estaba cálida, llena del aroma a leña y pan recién horneado. Me desplomé en una silla en la mesa de la cocina, la fotografía y la carta aún apretadas en mi mano. Kieran se sentó frente a mí, sin apartar la mirada, como si quisiera recuperar cada año perdido. «Intenté ir por ti», dijo, con la voz áspera. «Pero Conrad lo distorsionó todo. Le contó a tu madre mentiras sobre mí. Presentó documentos para mantenerme lejos. La convenció de que era mejor que yo no estuviera en tu vida. Cuando pude contraatacar, el daño ya estaba hecho». Pensé en mi madre entonces, sentada inmóvil en la mesa del cumpleaños, incapaz de defenderme. Parte de mí seguía queriéndola, pero otra parte ardía de rabia. «Ella nunca me dijo la verdad», murmuré. «Tu madre te quería, Adrien». Vivía bajo la sombra de Conrad, temiendo lo que él pudiera hacer. Tomó decisiones que no comparto, pero nunca dudes que tú eras su mundo. El silencio no fue porque no te quisiera. Fue porque tenía miedo. Sus palabras suavizaron algo dentro de mí, pero la herida seguía abierta. «Entonces, todos esos años», dije, la voz quebrándose. «Todas esas noches creyendo que era indeseado. Todas esas veces que Conrad me recordaba que no pertenecía, ¿tú seguías ahí afuera, queriéndome?» Kieran tomó mi mano a través de la mesa y la apretó. «Cada uno de esos días. Nunca dejé de quererte. Fuiste mi hijo desde el momento en que naciste, y lo eres ahora. Nada de lo que Conrad hizo puede cambiar eso». El peso que había cargado durante 18 años comenzó a levantarse. Durante tanto tiempo había creído que yo era un error, una carga, alguien que no merecía amor. Y ahora, sentado frente a mi padre, entendí que nada de eso era verdad. Las mentiras que habían moldeado mi vida por fin se quebraban. Los días siguientes pasaron como un borrón. Kieran me mostró álbumes de fotos, cartas que había escrito y nunca pudo enviarme, documentos que probaban las batallas que había enfrentado. Cada pieza era una puntada que remendaba la tela rota de mi vida. La amargura comenzó a transformarse en algo nuevo, esperanza. Pensaba a menudo en Conrad, en su rostro cuando me dijo que no era su hijo. No había arrepentimiento en él, ni duda. Me quería fuera, y de una forma extraña, su crueldad había abierto la puerta a mi verdad. Al echarme, me había liberado. También pensé en mi madre. Su silencio fue lo que más dolió. Sabía que me quería, pero no había luchado por mí cuando más la necesité. Algún día, esperaba poder enfrentarla de nuevo, decirle que ya conocía la verdad, ver si por fin sería capaz de decirla a ella misma. Pero por ahora, me concentraba en sanar el lazo que me había sido arrebatado. Una noche, mientras Kieran y yo nos sentábamos junto al fuego, él me miró con una mezcla de orgullo y tristeza. «No puedo devolverte los años que perdimos», dijo. «Pero puedo darte cada año a partir de hoy». Tragué saliva, la luz de las llamas reflejándose en sus ojos. «Eso es todo lo que quiero», respondí en voz baja. «Una oportunidad para conocerte. Una oportunidad para sentir por fin que pertenezco». Y por primera vez, realmente lo creí.
La tormenta que había comenzado con las palabras crueles de Conrad me había traído hasta aquí, a la verdad que siempre necesité. Había perdido una casa, pero había ganado un hogar. Había perdido al hombre que decía ser mi padre, pero había encontrado al que realmente lo era. Al reflexionar sobre aquella noche, entendí algo que antes no comprendía. La familia no tiene que ver con quien comparte tu techo o quien pone comida en tu plato. Tiene que ver con quien te reclama como suyo. Con quien lucha por ti cuando el mundo intenta arrancarte, con quien nunca deja de buscarte, por imposible que parezca. Esa noche aprendí que las tormentas pueden destruir, pero también pueden revelar lo que estaba oculto. La lluvia se llevó las mentiras, y lo que quedó fue la verdad. Y esa verdad era simple. Yo era deseado. Yo era amado. Por fin estaba en casa. Si esta historia te llegó al corazón, compártela con alguien que necesite escucharla. Déjame un comentario y cuéntame qué parte te impactó más. Y si quieres más historias poderosas como esta, dale me gusta al vídeo y suscríbete al canal. Tu apoyo me ayuda a seguir contando historias que importan.